Mi hermano dijo que sus regalos de Navidad eran basura que no quería, así que mis papás los vendieron frente a él y lo hicieron llorar. Y para acabarla de amolar, le dijeron que lo iban a mandar a un centro de corrección para adolescentes. Obviamente, no le cayó nada bien. La primera vez que mi hermano intentó morderle la muñeca a mi papá, tenía apenas 6 años. Nada más porque le negó el chocolate que quería. Ni siquiera era su primer berrinche. Desde los 4 le detectaron trastorno de conducta, así que toda su infancia mis papás le daban lo que pidiera, con tal de que no se pusiera violento. Él mandaba en todo. Elegía la película de la noche, la comida y hasta el destino de las vacaciones. Todo era exactamente como se le antojaba. Era raro ver a mis papás tenerle miedo a un niño de 9 años, pero así nos la pasamos muchos años, hasta que un día, cuando tenía 13, decidieron ponerle un alto. Mi hermano salió con que necesitaba sí o sí una computadora gamer de 24,000 pesos, ni siquiera porque le gustaran los videojuegos, sino porque su amigo tenía una igual. Mi mamá le explicó que no les alcanzaba, así que él fue y agarró la colcha de la abuela y la hizo pedazos con las manos. Mi mamá se quedó hecha polvo, pero esa vez aguantó. Fue cuando mi hermano cambió la jugada. Miró a mi papá directo y le soltó que si no le compraban lo que quería, le diría a su maestra que lo golpeaban. Mis papás se pusieron blancos. Los siguientes 7 meses fueron un infierno. Intentaban tenerlo contento, pero ya no le daban todo. Le compraban algunas cosas, pero nunca era suficiente. Y como era de esperarse, terminó cumpliendo su amenaza cuando fuimos de campamento a un lugar que él no eligió. Recuerdo regresar a casa 3 semanas después y encontrarme a una trabajadora social en la cocina, tomando fotos al botiquín y al gabinete de medicinas. Mi hermano estaba en el sillón, con moretones falsos pintados en los brazos, mientras la señora le hacía preguntas. El caso duró 3 semanas. La trabajadora se dio cuenta de que mi hermano tenía equipo gamer carísimo y que su historia cambiaba cada rato sobre cómo y cuándo se había lastimado. Cerraron el caso anotando que su versión nunca era la misma, pero para entonces ya todo estaba patas arriba. Todo esto explotó el día de mi cumpleaños del año pasado. Yo les pedí a mis papás unos audífonos nuevos porque los míos ya no servían. Mi hermano solo pidió que los sorprendieran y que no quería nada más. Llegó la mañana, abrí unos audífonos Beats, unos dulces y una cartera, pero cuando le tocó a mi hermano, no hombre, reloj de diseñador, tenis Nike, la silla gamer que tenía meses pidiendo y hasta una tableta de dibujo de lujo. Pero cada vez que abría algo, hacía caras, resoplaba y lo aventaba como si fuera basura. Terminando los regalos, ni un gracias. Se fue a su cuarto y regresó como media hora después con la calculadora abierta en el celular. Ya había checado el precio de todo y sumado. Después buscó mis audífonos y comparó. Resultó que el total de sus regalos era 1,500 pesos menos que el mío. Empezó a gritar que eso demostraba que él era el hijo olvidado y que yo era la consentida a la que siempre le daban todo. Todavía tuvo el descaro de ir al comedor, donde mi papá preparaba el desayuno, y quiso sacarle la tarjeta de crédito de la cartera para comprar cosas en línea y emparejar la cuenta. Mis papás, ya cansados, se negaron en seco. Mi papá le dijo: "No vas a recibir ni un peso más y si lo intentas, vas a ver consecuencias". Mi hermano se puso rojo, furioso. Gritó que sus regalos eran pura porquería que ni quería. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró mis audífonos nuevos y los estrelló contra el piso. Las piezas salieron volando por todos lados. Se hizo un silencio total. Mi mamá se levantó despacio. Ella es chaparrita y fue policía. Nunca pierde la calma. Pero cuando gritó su nombre, hasta las ventanas temblaron. Fue la primera vez que lo vi asustado por meterse en problemas. Corrió y se encerró en su cuarto. Yo recogí los restos de mis audífonos casi llorando, mientras mis papás platicaban en voz baja en el comedor. Como 1 hora después, salieron serios y fueron a donde estaban los regalos de mi hermano, aún tirados en la cocina. Les pregunté qué hacían y me respondieron: "Lo que debimos haber hecho hace años". Sin darme cuenta, ya estaban subiendo todo a Craigslist. En menos de 4 horas vendieron todo. El reloj voló. Alguien manejó 2 horas nomás por los tenis. Recuperaron lo gastado y hasta les sobró. Mi hermano seguía encerrado, pero lo llamaron. Salió con un bat de béisbol que mi mamá le quitó en el pasillo, agarrándole las muñecas. O sea, ya venía enojado. Cuando entró a la cocina y vio que no estaban sus regalos y que había un montón de billetes en la barra, también notó una laptop con una página abierta. Programa de supervivencia para adolescentes con problemas. ¿Qué demonios es Cállate y Escucha?, preguntó. Mamá lo interrumpió. Ahí es donde vas a estar los próximos 4 meses, empezando la semana que viene. Mi hermano se quedó gris. Y ese dinero es para reponer los audífonos que rompiste. Recógelo, dáselo a tu hermana, sube a tu cuarto y no bajes hasta que te llamemos. Se quedó viendo el dinero, luego la pantalla, luego a mi mamá. Le temblaban las manos, pero no era miedo, era otra cosa, como que calculaba. Agarró el dinero y empezó a contar los billetes despacito. 2,400 pesos. Se acercó y me los tendió, pero cuando fui a tomarlos, los dejó caer al piso. Ups, dijo.
bien seco. Mi papá se acercó, pero mi mamá levantó la mano. Lo estaba viendo con la misma mirada de cuando vigilaba a los sospechosos. Mi hermano recogió el dinero y ahora sí me lo dio. Pero cuando se dio la vuelta para irse, murmuró algo que me heló la sangre. Fase 2. Conté el dinero temblando mientras escuchábamos sus pasos en la escalera. Encima, por el techo se oyó cómo azotó la puerta y movió muebles. Mi mamá sacó el celular y empezó a grabar. ¿Qué haces?, preguntó mi papá. Me estoy preparando, contestó ella. Va a amenazar con hacerse daño. Es lo que sigue en su repertorio. Y sí, 5 minutos después, mi hermano apareció arriba de las escaleras. Me voy a lastimar y los voy a culpar a ustedes, gritó lo suficientemente fuerte para que el celular lo grabara bien. Voy a decir que ustedes me obligaron. Mamá levantó el celular y me enseñó que ya estaba grabando. Estamos documentando todo, mi amor. Nos preparamos para esta conversación. Su cara se desfiguró de coraje. Agarró un vaso de la mesa del pasillo y lo aventó contra la pared. Estalló y los vidrios volaron por todos lados. Traté de cubrirme la cara con los brazos, pero no fui lo bastante rápido. Un pedazo me cortó el antebrazo y empezó a brotar sangre. Una línea roja y fina. Mi hermano abrió los ojos como platos. Eso no debía pasar. Solo quería asustarnos, no herir a nadie de verdad. Pero ahí estaba yo, sangrando en el piso de la cocina, prueba viva de su violencia. «Tú planeaste esto», me acusó señalándome. Su voz, ahora fría y calmada, daba más miedo. Los audífonos. Sabías que iba a reaccionar. Fue una trampa. Iba a negarlo, pero las palabras se me atoraron en la garganta, porque tal vez, solo tal vez, sí quería que algo así pasara. No la herida, pero sí el punto de quiebre que obligara a mis papás a hacer algo. Notaron mi duda. «Ve a lavarte esa cortada», dijo mamá en voz baja. «Tu papá te va a ayudar». Mientras papá me ponía una venda en el baño, escuchamos a mamá, con voz firme y segura. «Tienes 1 hora. Empaca lo que necesites para 4 meses. Tu papá se va a quedar sentado afuera de tu puerta». «No pueden hacer esto», gritó mi hermano. «Él va a llamar al DIFE. Les va a contar todo». «Que lo haga», respondió mamá. «Tenemos todo documentado, incluso lo que acaba de pasar». Papá terminó de vendarme el brazo y se quedó en el pasillo, vigilando la puerta del cuarto de mi hermano. Por la rendija, lo vi encorvado con el celular, texteando como desesperado. Luego hizo una llamada y habló en voz baja. Solo alcancé a oír fase 2, otra vez, y algo de un plan alternativo. A los 20 minutos de que empezó a empacar, sonó el timbre. Era nuestro primo Jake, el hijo de mi tía que vive al otro lado de la ciudad. Tiene 17 años, 2 más que mi hermano, y siempre han sido uña y mugre. «Me mandó mi mamá», dijo Jake preocupado. Escuchó gritos cuando llamó hace rato y le sonó a que alguien estaba en peligro. Claro, mi hermano le marcó justo cuando mamá hablaba con mi tía, asegurándose de que oyera los gritos de fondo. Mamá le explicó todo tranquilamente a Jake. Le enseñó la página del programa de supervivencia, le contó lo de los audífonos rotos y los años de manipulación, pero mientras platicaban, noté algo raro. La ventana del cuarto de mi hermano estaba abierta, la que da al techo. «Está afuera», dije señalando. Efectivamente, mi hermano se había subido al techo como ya lo había hecho en otras crisis. Se sentó en la orilla, con las piernas colgando, haciéndose la víctima por si algún vecino lo veía. Nos tardamos 40 minutos en convencerlo de bajar. Papá tuvo que salir tras él, mientras mamá llamaba al programa para avisarles del riesgo de fuga. Cuando por fin regresó, pasó junto a mí y casi sin moverse los labios me soltó. «Te vas a arrepentir de esto». El equipo de traslado llegó justo a tiempo. 2 consejeros especializados en crisis, un hombre y una mujer, ambos súper tranquilos y profesionales. En cuanto los vio, mi hermano cambió el chip. Se puso cooperativo, encantador, hasta les dio la mano y se presentó con toda la educación del mundo. Mientras mis papás llenaban papeles en el comedor, me metí al cuarto de mi hermano. Lo dejó hecho un desastre. Ropa tirada por todos lados, cajones abiertos, pero lo peor fue lo que encontré en su escritorio. Post-its, decenas de ellos con nombres escritos en su letra. Mamá, papá, yo, abuela, tía Sara, Jake. Y debajo de cada nombre, una lista de viñetas. Les puso puntos de presión. Bajo mamá, culpa por trabajar hasta tarde cuando estábamos en primaria. Bajo abuela, la colcha, miedo a ser mala madre. Papá, problema con el alcohol en la uni. Lo corrieron de 2 trabajos. Odia decepcionar a los demás. Yo, celosa de la atención que recibo, quiere aprobación de los papás. Incluso había una que decía que rompí mi laptop por accidente, y sospechas de que él nos observaba como si fuéramos ratones de laboratorio, anotando nuestras debilidades. Tomé esas notas y se las llevé a mamá. Se quedó pálida al leerlas. «Esto lo viene planeando desde hace años», murmuró. Cuando los consejeros se llevaron a mi hermano a la camioneta, él se aseguró de que los vecinos lo oyeran. «Te perdono por hacer que mamá y papá me manden lejos», me gritó, con esa voz toda fingida, haciéndose la víctima. «Sé que no quisiste ponerlos en mi contra». La señora Chen, la vecina, estaba regando las plantas y nos miró preocupada. Mi hermano le hizo una señal triste, actuando de lo más convincente. Se fueron en la camioneta, y por un momento todos nos quedamos ahí, parados en la cochera. 4 meses.
Teníamos 4 meses de paz por delante, o eso pensábamos. 3 días después, Jake publicó en redes sociales un mensaje larguísimo y sentimental sobre cómo mandaron lejos a su primo por problemas de salud mental y cómo hay familias que no saben tratar a hijos diferentes. Etiquetó a toda la familia. Luego mi celular no dejó de sonar. Tías, tíos, primos que ni hablaban conmigo desde años atrás, todos preguntando lo mismo de distintas formas, porque no podían llevarse bien con él. Alguien encontró fotos viejas de Navidad donde mi hermano y yo parecíamos felices y las compartieron en los comentarios. Antes eran tan unidos, escribió una tía. ¿Qué les pasó? Mamá se dio cuenta de la magnitud del chisme cuando le marcó a su hermana. Me ha estado llamando, confesó la tía Sara. El programa les permite hacer llamadas semanales. Me dijo que lo están obligando a tomar medicinas, que quieren que deje de ser el mismo. Eso es mentira, dijo mamá, aunque ya se le notaba el cansancio en la voz. Dijo que vendiste todos sus regalos de cumpleaños para pagar el programa porque gastaste todo en ella, refiriéndose a mí. Al día siguiente, en mi trabajo de medio tiempo en el centro comercial, mi gerente me llamó aparte. Oye, solo para avisarte que alguien habló preguntando por ti. Querían saber si también tenías problemas de violencia como tu hermano. Les dije que aquí no damos información de empleados, pero pensé que debías saberlo. Al parecer, la persona decía conocer a la familia y que le preocupaba mi estabilidad emocional por el ambiente en mi casa. Esa tarde, mi papá recibió un correo de recursos humanos. Habían pedido, de manera anónima, un chequeo de bienestar por la situación familiar. El correo aseguraba que no era nada grave, solo querían asegurarse de que mi papá tuviera acceso al programa de apoyo para empleados. La queja usaba todo el lenguaje de terapia: ambiente familiar tóxico, desregulación emocional, preocupaciones de seguridad. Traté de aclarar las cosas en redes sociales, explicar lo que realmente pasó, pero en la frustración mencioné la investigación del DIF del año pasado y con eso solo eché más leña al fuego. De pronto, parecíamos una familia con fama de problemáticos, como si mis papás ya hubieran estado en la mira antes. Una chava de la escuela, Mika, empezó a comentar en cada foto familiar que subía a Instagram. ¿Dónde está tu hermano?, preguntaba. ¿Por qué ya no sale en las fotos nuevas? Jamás había hablado con Mika. Ella iba en el último año y estaba a punto de graduarse, pero de la nada se interesó demasiado por mi familia. Mi mamá encontró una publicación en un grupo de Facebook para papás del barrio. ¿Alguien sabe algo de la familia que mandó a su hijo con necesidades especiales a un campamento de supervivencia? La que escribió el post se había unido apenas el día anterior. Me preocupa la situación, pero no quiero meterme demasiado. Los comentarios eran una pesadilla. Gente que ni nos conocía debatía si éramos unos papás abusivos, si había que llamar otra vez al DIF, o si el pobre niño estaba a salvo. Las manos de mi mamá temblaban cuando me enseñó la pantalla. Esa semana, los del programa de vida silvestre nos llamaron para darnos un reporte. Mi hermano seguía todas las reglas, iba a terapia, se portaba como el residente perfecto, pero les contaba a los demás que estaba ahí porque su hermana lo acusó falsamente de algo que nunca hizo. Es muy convincente, admitió el consejero. Algunos de los otros ya armaron una petición para que revisen su caso. Emma, mi mejor amiga desde la secundaria, se veía súper incómoda en la comida del día siguiente. Al final me confesó que su mamá escuchó chismes en el club de lectura. Está preocupada por tu familia, me dijo Emma. Cree que a lo mejor necesitan ayuda. Esa noche, mis papás se dieron cuenta de que faltaban $200 de la cartera de mi papá. Las tarjetas seguían ahí, solo se había ido el efectivo. Pero al revisar las cuentas, encontraron cargos de tarjetas de regalo con montos pequeños en varias tiendas. Resulta que mi hermano se había memorizado los números de las tarjetas antes de irse. Las tarjetas de regalo se enviaron electrónicamente a 2 correos, uno de Jake y otro de Mika. Pago por servicios, dijo mi papá en serio. Les está pagando para que lo ayuden. Mi mamá volvió a revisar la página del programa. 6 semanas, le dijo a mi papá. Nada más tenemos que aguantar 6 semanas hasta la primera sesión familiar. Ahí podremos enseñarle a los terapeutas cómo es la realidad. Pero yo veía en sus ojos la duda. 6 semanas de repente sonaban a una eternidad. Mika empezó a aparecerse en mi trabajo cada vez que tenía descanso. Se ponía a ver la ropa cerca de la caja, siempre grabándose, probándose cosas y haciéndome preguntas que parecían normales. Seguro tu hermano te extraña, me decía, acomodando el celular para grabar mi cara. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Yo casi no le contestaba, pero ella insistía. Hablaba de lo difícil que son las familias con necesidades especiales, siempre grabando desde un ángulo que la hacía ver preocupada y a mí a la defensiva. Mi gerente se dio cuenta después de la tercera visita, revisó las cámaras y vio que siempre se las arreglaba para grabar nuestras pláticas. Cuando le prohibieron la entrada a la tienda, publicó que la tratábamos mal y que no la dejaban comprar tranquila. Esa misma semana empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos, fotos de páginas de mi diario de cuando tenía como 12 o 13 años, donde escribía cosas normales de adolescente. Cómo sentía que mi hermano siempre tenía toda la atención y yo era invisible en mi casa. Ahora, fuera de contexto, sonaban crueles. ¿De verdad había sido tan resentida con alguien con diagnóstico? La orientadora de la escuela me llamó para una junta y me dijo que me notaba muy estresada,
que la terapia familiar podría ayudar. Usó las mismas frases que mi hermano mandaba en mensajes a la familia: dinámica familiar, ajuste entre hermanos, regulación emocional. Como si él estuviera poniéndole palabras en la boca a todos. Las excompañeras de mi mamá empezaron a evitarla en el súper. Alguien compartió su expediente médico en línea, mostrando que alguna vez tuvo diagnóstico de estrés postraumático por un accidente en el trabajo. La publicación cuestionaba si alguien con antecedentes de salud mental debía decidir sobre la salud de un niño. Los papás de Jake presentaron una queja formal al programa de vida silvestre. La carta hablaba de manipulación familiar y secuestro médico, y exigía que soltaran a mi hermano ya. El programa abrió una investigación y otra vez lo entrevistaron sobre el trato que recibía en la casa. Yo me hice una cuenta falsa de Instagram para seguir a Mika y lo que encontré me heló la sangre. Ella tenía 19, mi hermano 15. Sus publicaciones siempre eran con chicos más chicos, siempre hablando de rescatarlos de sus familias. Decía que iba a dejar que mi hermano se quedara en su casa cuando regresara, que ya tenía un cuarto listo para él. Desde esa cuenta falsa le saqué captura a todo. Sus conversaciones con otras chavas sobre familias tóxicas, su colección de novios problemáticos y jóvenes. Pero cuando le enseñé todo a mis papás, ya se veían vencidos. Más pruebas no servían de nada si nadie nos creía. La hermana mayor de Emma, Jess, me enfrentó al salir de la escuela. Había estado hablando con Jake y le creía todo sobre que éramos una familia tóxica. Cuando intenté explicarle, solo negó con la cabeza. Jake me enseñó los mensajes, dijo. Siempre has estado celosa de tu hermano. Perdí el control. Fui directo a encarar a Jake en el estacionamiento, exigiendo que dejara de inventar cosas. Él ya lo esperaba. Su celular ya estaba grabando cuando me acerqué. Editó el video para que solo se viera mi enojo y lo subió con la frase: esto pasa cuando quieres ayudar a tu familia. Así, editado. Solo parecía que yo estaba loca. El programa de vida silvestre alargó la estancia de mi hermano 2 semanas más por problemas de adaptación. Ganamos algo de tiempo, pero el daño estaba hecho. 3 amigos de la familia cancelaron las cenas esa semana, todos con pretextos distintos. La invitación de Thanksgiving de la hermana de mi papá desapareció sin decir nada. Mi maestra favorita me llamó aparte después de clase y me sugirió que mejor me enfocara en la familia en vez de actividades de honor. Solo hasta que todo se calme, dijo, con esa voz que fingía preocupación pero no lo era. En la llamada semanal de mi hermano, su propuesta fue simple: diles que estoy bien y deja de mandar gente a vigilarlos. Mi mamá grabó la llamada, pero ¿para qué servía la evidencia si todos ya habían decidido a quién creerle? Una noche, mi papá se dio cuenta de que había huellas de lodo afuera de mi ventana. Alguien se había parado en el jardín, espiando la casa. Esa misma noche instalamos cámaras de seguridad, pero ya nada sería igual. La tranquilidad se había ido. El terapeuta del programa llamó. Traía una revelación que, en teoría, debería haber ayudado, pero solo empeoró la situación. Resulta que mi hermano llevaba años escribiendo acerca de su campaña, desde la primaria. Planes detallados para manipular a compañeros, maestros e incluso a nosotros. El terapeuta estaba impactado por lo frías y calculadoras que eran sus anotaciones. En el diario se veía claramente cómo mi hermano identificaba a niños como Jake que estaban solos y se ganaba su lealtad con amabilidad calculada. Todos los que ahora lo defendían habían recibido primero su versión de los hechos, cuidadosamente diseñada para que desconfiaran de nosotros. Años y años de daño a nuestra reputación, todo escrito con su puño y letra. De pronto, Marcus, el hermano de mi papá, llamó desde 2 horas de distancia porque Jake le había contactado con supuestas pruebas de abuso, capturas de mensajes fuera de contexto, fotos donde mi hermano salía con cara triste. Marcus vino a vernos. Notó de inmediato lo cansados y asustados que estábamos, pero el daño ya estaba hecho. Si Jake había buscado a familiares tan lejanos, ¿a cuántos más habría contactado mi hermano? Empecé a documentar todo como él, cada interacción, cada mirada rara, cada vez que cambiaban los planes. Sentía que mi personalidad cambiaba. De pronto estaba más paranoica y atenta a todo. ¿Así veía el mundo mi hermano siempre? En el trabajo le enseñé a mi jefe unas grabaciones donde Mika me acosaba. Él me apoyó para que Mika no pudiera volver a entrar a la tienda y avisó al personal, pero también me advirtió que grabar a alguien sin permiso podía meterme en problemas legales. Hasta defendernos tenía sus riesgos. Rachel, la exnovia de Jake, me escribió por Instagram. Se había cambiado de escuela porque Jake inventó chismes de que ella le había puesto el cuerno cuando intentó cortar con él. Platicamos y comparamos historias. Mi hermano le había enseñado a Jake a usar sus mismos métodos de manipulación. Así podían multiplicar el efecto. El dinero no alcanzaba, $8,000 al mes por el programa, más las terapias, la seguridad, los abogados. Mi mamá empezó a buscar un segundo trabajo y el medicamento de mi papá para la presión ya costaba el doble. Cuando mi papá encaró a los papás de Jake con pruebas de sus mentiras, ellos se negaron a creer que su niño bueno fuera capaz de acosar a nadie. Amenazaron con llamar a la policía si los buscábamos de nuevo. En la empresa de mi papá, le sugirieron tomarse un tiempo personal para arreglar sus problemas familiares. No fue un despido, pero en realidad sí.
le quitaron proyectos, se le fueron las oportunidades de ascenso porque ya lo veían como una distracción. Me sentaba sola en la cafetería, en mi mesa de siempre, pero ya nadie me buscaba. Mis amigos no me oían, pero tampoco querían estar cerca. Mi hermano estaba destruyendo nuestras vidas desde lejos, casi sin esfuerzo. De pronto, la terapeuta llamó con una noticia supuestamente maravillosa. Por su buen comportamiento, mi hermano podría venir de visita supervisada. Decían que participaba en la terapia grupal, aceptaba responsabilidad y mostraba verdadero arrepentimiento. La terapeuta hablaba de él con orgullo, pero nosotros sabíamos la verdad. Todo era otra actuación, otra manipulación. ¿Cómo le explicas eso a un profesional que cree en el cambio y la redención? Un día, seguí a Mika de lejos. Se fue a una cafetería y se juntó con un grupo de chavos más jóvenes. Ahí todos contaban historias de sus familias tóxicas. Mika se presentaba como mentora, alguien que los entendía y los acogía. Era una red de captación, justo frente a todos. Cuando fui a la policía, me dijeron que mientras no hubiera un delito, solo era una amistad preocupante, pero legal. Mika sabía moverse, siempre cuidando no cruzar la línea, pero juntando a chicos vulnerables. Mi hermano llamó durante el tiempo que le daban para usar el teléfono. Hablaba distinto, seguro, casi burlón. ¿Cómo se siente que todos me crean a mí y no a ti?, preguntó. Todo lo que dices solo te hace ver peor. Hasta nuestra terapeuta familiar empezó a dudar. Nos dijo que quizás estábamos exagerando cosas normales de adolescentes, que nuestra actitud tan alerta podría agravar la situación. Vimos cómo la seguridad profesional de la terapeuta se desmoronaba ante la manipulación de mi hermano. Para demostrar el patrón, finalmente les conté a mis papás lo de los gatos del vecindario, cómo vi a mi hermano hacerles daño, y nunca dije nada por miedo. Su reacción de horror ante mi silencio abrió otra brecha entre nosotros. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi mamá, con la voz hecha pedazos. El reporte del programa llegó y hablaba maravillas, que mi hermano asumía responsabilidad, que tenía empatía. Recomendaban que pasara a terapia ambulatoria, celebraban su avance. La aseguradora vio la oportunidad para dejar de pagar. El martes nos llegó la carta. Nos quitaban el seguro para internamiento. Teníamos 30 días para traer a mi hermano de regreso o pagar todo de nuestra bolsa. $8,000 al mes. Imposible con el sueldo reducido de mi papá y el único ingreso de mi mamá. En una sesión familiar de terapia, mi hermano reveló lo que realmente quería: emanciparse legalmente para irse a vivir con Mika y, según él, estar mejor de la cabeza. La terapeuta sugirió que quizá valía la pena explorar el tema por la tensión en la familia. Ahí nos cayó el 20. Todo era por el dinero. Los $15,000 de la herencia de la abuela, destinados a mi hermano, estaban en un fideicomiso hasta que cumpliera 18, pero con la emancipación podría sacar el dinero de inmediato. Ahora sí, el interés de Mika tenía todo el sentido. Tomé una decisión que me dolió en el alma y se la conté a mis papás. Yo ya no quería pelear, solo quería tranquilidad. Dije que apoyaría la emancipación de mi hermano si así se acababa la guerra. Mis papás me vieron como si los hubiera traicionado, pero necesitaba que mi hermano pensara que estaba de su lado. Fingiendo ser la hermana conflictuada, ayudé a Jake a redactar una carta de apoyo para la emancipación de mi hermano. Mientras escribía sobre lo disfuncional de nuestra familia, yo iba sacando capturas de pantalla de sus confesiones sobre mentiras y sobre la promesa de dinero de mi hermano. Jake estaba tan seguro que no se cuidó. Mamá descubrió lo que yo hacía al encontrar las capturas en mi celular. Se rompió la confianza entre nosotras. ¿Cómo sé que no me mientes?, preguntó, y no supe qué decirle. ¿Cómo íbamos a distinguir lo real de lo falso? Logré que Jake admitiera que mi hermano le prometió $2,000 de la herencia, pero cuando se lo enseñé a sus papás, se lo tomaron como si fuera una broma de primos. La evidencia no valía nada sin confianza, y mi hermano ya se había encargado de destruirla por completo. En la siguiente llamada, dejó ver que siempre había estado esperando que le fingiera apoyo. Sabía que ibas a intentar manipularme, dijo, casi con orgullo. Eso sí me queda claro. Cada cosa que haces nada más prueba lo tóxica que es esta familia. Faltaban 2 semanas para que mi hermano volviera y la casa era una cárcel. Pusimos seguro en las puertas, hacíamos turnos para bañarnos y hasta las comidas eran por horario. Todo para evitar peleas. El estrés le regresó el dolor de la vieja lesión a mi mamá, la que le quedó de cuando era policía, y a mi papá le subió tanto la presión que acabó en urgencias. La señora Chen, por su parte, decía que mi hermano siempre le había parecido muy buen muchacho, que hasta la ayudaba a cargar las bolsas del súper. La imagen que proyectaba con los vecinos hacía que nuestra versión de los hechos sonara a locura. ¿Cómo iba a ser ese chavo tan servicial de quien hablábamos? Los papás de Jake hasta amenazaron con denunciar por acoso si volvíamos a hablarles. Rachel estaba tan afectada que ni siquiera podía declarar sobre lo que hizo Jake, y Mika hasta pidió una orden de restricción asegurando que yo la acosaba. La gente que alguna vez estuvo de nuestro lado se volvió en nuestra contra. Consultar al abogado nos dejó sin ahorros.
Y cuando nos explicó que los avances de mi hermano en el programa de vida silvestre iban a jugarle a favor en la audiencia de emancipación, sentí que no teníamos salida. Los jueces siempre buscan mantener unida a la familia, sobre todo si el adolescente demuestra mejoría. En uno de los escondites de mi hermano, encontré una memoria USB forrada en plástico, llena de grabaciones de peleas familiares, discusiones que él mismo provocaba y después grababa sin que nadie supiera. Nuestros peores momentos, guardados como armas para después. Incluso tenía grabaciones de mis papás hablando de divorcio en sus peores años. Mi mamá llorando porque sentía que había fallado. Mi papá confesando que a veces deseaba que mi hermano nunca hubiera nacido. Todo lo que alguna vez dijimos en un momento de desesperación, guardado para usarlo como prueba. Hubo un audio que me revolvió el estómago. Yo, a los 10 años, llorando porque mi hermano rompió mi juguete favorito y diciendo que lo odiaba y que ojalá desapareciera. Palabras de niño, pero en un juicio sonarían monstruosas. Me di cuenta de que cada pleito familiar le daba más armas a mi hermano. Lo que para nosotros eran emociones normales, para él era evidencia de que la familia no servía. La señora Chen contó que su gato desapareció la misma semana que mi hermano se fue. Yo sabía la verdad, pero no podía demostrarlo. Si decía lo que sabía, iba a lastimar a una vecina mayor y admitir que me quedé callada sobre el maltrato animal todo ese tiempo. Les conté a mis papás lo de los gatos, y el horror de darse cuenta de mi silencio abrió otra herida entre nosotros. Mi papá ya no podía ni verme a la cara, y mi mamá no paraba de preguntarme cómo fui capaz de guardar silencio. Igual lo reportaron al programa, sumando el historial de maltrato animal al expediente de mi hermano, pero sin pruebas, solo nos hacía ver peor. Unos papás tan desesperados por retener a su hijo que inventarían cualquier cosa. La terapeuta tomaba nota de lo que íbamos diciendo, cada vez más grave. La última movida de mi hermano fue tan sencilla como efectiva. Convenció al personal del programa de que estaba al borde del colapso por nuestro rechazo. Todo lo que hacíamos para protegernos se convertía en evidencia de crueldad. Nuestras grabaciones eran paranoia. Los límites que poníamos se veían como rechazo. Nuestro miedo demostraba que éramos incapaces de ser buenos papás. Obvio, el abogado de emancipación, que resultó ser el tío de Mika, tomó el caso de mi hermano sin cobrar, alegando que lo habíamos abandonado y usando todas nuestras medidas de protección como si fueran abuso emocional. El juicio se programó para dentro de 3 meses. Mientras tanto, mi hermano iba a regresar a casa bajo un plan de reconciliación familiar ordenado por el juez. El tiempo del seguro se nos venía encima. $25,000 para mantener a mi hermano en tratamiento hasta la fecha del juicio era imposible, así que no quedaba más que traerlo de vuelta y vivir con nuestro agresor mientras preparaba su caso en nuestra propia casa. Vi a mis papás envejecer años en cuestión de semanas. A mi mamá le temblaban las manos todo el tiempo. Mi papá empezó a dormir en su coche algunas noches porque no soportaba ver la puerta de la recámara con llave, una puerta que antes nunca habíamos necesitado cerrar. Éramos prisioneros en nuestra propia casa y todavía faltaba que él regresara. El programa de vida silvestre nos mandaba videos en los que mi hermano aparecía participando en terapia de grupo, ayudando a los más chicos, hablando con toda elocuencia sobre el perdón y el crecimiento personal. Había logrado engañar a expertos que se dedican a detectar la manipulación. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Cuando faltaba una semana tomé una decisión. Reuní todas las pruebas, grabaciones, capturas de pantalla, entradas del diario sobre sus campañas. Todo lo organicé en un solo archivo listo para entregar, aunque en el fondo sabía que no iba a servir de nada. Mi hermano ya nos había ganado desde antes de regresar. En 7 días el equipo de traslado lo traería de vuelta a la misma casa donde nos aterrorizó durante años, donde cada cuarto guardaba recuerdos de violencia y manipulación. Sobrevivimos 4 meses a su guerra a distancia, pero ahora nos tocaría enfrentarlo de frente, sabiendo que él tenía todas las de ganar. Mi mamá se quedó parada en la cocina viendo el lugar donde él había roto mis audífonos. 6 semanas, murmuró, repitiendo lo mismo que dijo hace meses. Solo necesitábamos 6 semanas. Pero mi hermano usó esas semanas para dar una cátedra de destrucción, demostrando que la distancia no significa nada cuando sabes exactamente cómo destrozar a alguien. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo en cada cuarto. Nuestros movimientos eran grabados y rastreados, igual que mi hermano hacía con nosotros. Nos habíamos convertido en lo que él quería, paranoicos, aislados, documentando cada cosa sin confiar en nada. En 7 días, él iba a cruzar la puerta principal con una orden judicial que le aseguraba el derecho de estar aquí. El mismo niño que de chico intentó morderle las muñecas a mi papá, que estudió cada una de nuestras debilidades como general preparando un asedio, que armó un ejército de aliados a 1,600 kilómetros de distancia. La camioneta del traslado se estacionó frente a la casa un martes gris por la mañana. Mi hermano bajó viéndose más sano que nunca, piel limpia, postura firme.
Los consejeros le dieron a mi mamá una carpeta enorme llena de reportes de progreso, mientras él recorría la casa como si fuera un conquistador regresando a su territorio. Caminó directo a la cocina, abrió el refri, sacó el jugo de naranja y le tomó directo del envase. Cuando mi mamá intentó decir algo, él le mostró una tarjeta plastificada que sacó del bolsillo. Mi terapeuta dice que necesito sentir que este espacio es mío para poder sanar, comentó con tranquilidad. La terapia familiar que mandó la corte empezó ese jueves, justo en la misma clínica donde mi mamá había testificado años atrás, cuando su caso de compensación laboral. Mi hermano fue el que le mencionó eso a la terapeuta y hasta le preguntó en voz alta si el PTSD que tenía mi mamá podía afectar su capacidad como madre. Esa noche, mi papá puso una chapa nueva en la puerta de su cuarto. Mi hermano se dio cuenta en cuanto la vio y hasta le tomó foto con el celular. Evidencia de exclusión, murmuró, hablando lo suficientemente fuerte para que todos lo oyéramos. A la mañana siguiente, me lo encontré en mi cuarto hurgando entre mis cajones. Cuando le reclamé, levantó una hoja de ejercicios de terapia sobre cómo reconstruir la confianza entre hermanos compartiendo espacio. Según él, la terapeuta le había recomendado reconectar con los de la familia y con los lugares de la casa. Mi mamá se enteró de que mi hermano andaba grabando sus pláticas cuando lo cachó revisando archivos de audio en la mesa de la cocina. Ya ni disimulaba. Mi abogada dice que necesito pruebas del ambiente hostil, soltó, como si nada. Esa primera semana en la casa, mi hermano traía un horario súper marcado, casi como si estuviera buscando chocar con cada uno de nosotros. Aparecía en donde estuviéramos, siempre con el teléfono en la mano, haciendo preguntas aparentemente inocentes que en realidad eran trampas. En la segunda sesión de terapia, se activó la alarma de incendio porque alguien quemó palomitas en el microondas de la sala de espera. En medio del desorden de la evacuación, vi que mi hermano agarró algo del escritorio de la terapeuta y lo guardó en el bolsillo. Después supe que eran sus notas de la sesión. Al día 10, a mi papá se le terminó su medicina para la presión y cuando fue por más a la farmacia, le dijeron que había un problema con el seguro porque alguien se había hecho pasar por él, preguntando por medicamentos psiquiátricos. El farmacéutico le pidió identificación antes de darle nada. Mi hermano empezó a invitar a chavos del barrio, chavos que nunca le hablaban, para contarles historias del programa de vida silvestre, presentándose como un sobreviviente de abuso familiar. El nieto de la señora Chen ya nos veía con desconfianza. Encontré el nuevo diario de mi hermano escondido en el garage, envuelto en plástico, igual que la memoria USB. Ahí anotaba todo lo que hacíamos desde que volvió, horarios de baño, lo que comíamos, llamadas, hasta nuestras caras. Tenía un registro casi minuto a minuto de nuestra vida. La casa se sentía más chica con él adentro. Todos andábamos con cuidado, evitando los espacios comunes si escuchábamos que él andaba cerca. Mi mamá empezó a guardar su bolsa bajo llave en el cuarto y mi papá cambiaba las contraseñas de todos sus aparatos a diario. En la segunda semana, mi hermano anunció que ya tenía trabajo en una cafetería local. El gerente era amigo de Mika, aunque él juró que fue pura coincidencia. Ahora ya tenía su propio dinero y pretexto para salir cuando quisiera. Jake empezó a pasar por él para tiempo de hermanos. Desaparecían por horas y regresaban cargando bolsas de compras y con sonrisas misteriosas. Mi hermano se aseguraba de que viéramos los recibos, guardando pruebas de su vida de adolescente normal, aunque estuviera bajo restricciones. Las sesiones de terapia se convirtieron en puro show. Mi hermano lloraba justo cuando debía y hablaba de lo mal que se sentía en su propia casa. Cuando la terapeuta sugirió que cenáramos juntos, él aceptó encantado. Pero esas comidas eran un suplicio para nosotros. Le hacíamos preguntas incómodas mientras él grababa todo con el teléfono. Yo llegué a preferir comer en mi coche durante la hora de la comida en la escuela, solo para evitar la cafetería donde su influencia ya había llegado. Hasta los maestros que nunca le habían dado clase sabían lo que pasaba en mi familia. La orientadora de la escuela llamó a mi mamá para recomendarle terapia familiar, y mi mamá tuvo que explicarle que todo eso ya era por orden del juez. El abogado de emancipación de mi hermano fue a la casa, según para ver cómo vivíamos. Tomó fotos de todo, las chapas de las puertas, las cámaras de seguridad y hasta la forma en que mi mamá había acomodado la cocina para guardar los cuchillos bajo llave. En su tercera semana, mi hermano empezó a dejar la puerta de su cuarto abierta en las noches. Se oían sus llamadas telefónicas. Hablaba fuerte a propósito. No puedo hablar de eso, decía. Mis papás podrían estar escuchando. Todo era puro teatro, hecho para que lo oyéramos. Los gatos del vecindario empezaron a desaparecer otra vez, 3 en una semana. La señora Chen pegó carteles y mi hermano se ofreció a ayudar a buscarlos. Pasaba horas consolando a los vecinos preocupados, construyendo su imagen de adolescente buena onda. Las manos de mi mamá ya temblaban todo el tiempo. 2 veces tiró café sobre papeles importantes del trabajo y le hicieron una revisión de desempeño. Su jefe le sugirió que se tomara unos días para lidiar con el estrés de la casa. Otro trabajo colgando de un hilo. Mi hermano encontró el archivo de pruebas que yo había juntado. No lo destruyó ni mencionó nada, pero empezó a armar su propio archivo en contra, documentando cómo lo vigilábamos. Cada captura de pantalla que yo había guardado se volvió prueba de acoso.
Cada grabación servía como evidencia de nuestra paranoia. La fecha de la audiencia se acercaba como tormenta anunciada. 3 semanas antes, el abogado de mi hermano metió más papeles. Querían acelerar la emancipación, diciendo que el ambiente en la casa empeoraba cada día. El juez aceptó adelantar la audiencia una semana. Mi papá empezó a quedarse a dormir en la oficina algunas noches, diciéndole a su jefe que estaba en un proyecto importante. En realidad, ya no aguantaba pasar otra noche con la presencia calculadora de mi hermano. Que no estuviera en la casa se volvió otra prueba, el papá que abandona a su familia. Una mañana vi a mi mamá contando sus pastillas para la ansiedad, tratando de hacerlas rendir más tiempo. Conseguir más significaba otra consulta, otro copago, otra falta en el trabajo. Mi hermano, claro, se dio cuenta y empezó a preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, fingiendo una preocupación perfecta. La última sesión de terapia antes del juicio fue una obra maestra de manipulación. Mi hermano rompió en llanto, suplicándole a la terapeuta por una reconciliación familiar. Cuando no lo abrazamos de inmediato, la terapeuta anotó que nos resistíamos a sanar. Ese reporte iba directo al juez. 2 noches antes del juicio, mi hermano hizo su jugada final. Agarró un puñado de las pastillas para la ansiedad de mi mamá, las suficientes para acabar en el hospital, pero sin hacerse un daño grave. Lo planeó todo al detalle. Como mi mamá acababa de surtir el medicamento, el frasco estaba lleno, así que faltarían varias pastillas y se notaría. Ya en el hospital, les contó a los doctores que había querido calmar su ansiedad por la audiencia y que ahí estaban las pastillas de mi mamá, al alcance de cualquiera. La trabajadora social del hospital tomaba nota con cara seria. La audiencia se fue de largo. Duró 3 horas. El abogado de mi hermano llegó con toda la artillería, grabaciones, fotos, papeles de todo el pleito y pruebas de nuestro mal comportamiento. El nuestro hizo lo que pudo con lo que teníamos, pero se notaba lo que era. Una familia desesperada, tratando de protegerse de su propio hijo. La jueza revisó todo con lupa. Mi hermano estuvo callado. De vez en cuando se limpiaba las lágrimas. Se vistió lo mejor que pudo, con ese aire de chavito vulnerable. Nosotros, en cambio, parecíamos lo que éramos. Papás agotados, paranoicos, con el alma hecha pedazos. Y yo, la hermana que no le quitaba el ojo de encima y anotaba todo. Cuando la jueza al fin abrió la boca, fue muy cuidadosa con sus palabras. Dijo que la conducta de mi hermano preocupaba, pero también la nuestra. Que en esa casa, el ambiente era un infierno para todos. Que ahí no veía ganadores, solo una familia destruyéndose. Le dio a mi hermano 2 opciones: quedarse en casa con terapia intensiva y bajo supervisión, o irse a un internado terapéutico hasta cumplir los 18. Nada de emancipación, el dinero quedaba en fideicomiso. Ahí fue cuando el plan de Mika se vino abajo. Mi hermano eligió el internado sin pensarlo 2 veces. Era admitir que necesitaba ayuda, pero también era su pase de libertad lejos de nosotros. Una victoria amarga para todos. Lograríamos sacarlo de la casa, pero a cambio de quedar como los papás que no supieron querer a su hijo problemático. Al salir del juzgado, no había rastro de los aliados de mi hermano. La familia de Jake ya se había mudado cuando sus papás por fin se dieron cuenta de la verdad. Mika se desapareció en cuanto entregamos a la policía pruebas de todo lo que hizo. Esa red se cayó, pero el daño ya estaba hecho. La casa se sentía distinta ahora que mi hermano sí se había ido, pero no se podía decir que hubiera paz. Estábamos demasiado lastimados para eso, aunque al menos ya no teníamos que seguir actuando. Quitamos las cerraduras de las puertas por dentro, bajamos algunas cámaras, cositas, para intentar volver a la normalidad. Mi mamá regresó al trabajo de tiempo completo. Su jefe fue comprensivo cuando todo se calmó. La presión para mi papá fue bajando de a poco. Yo decidí posponer la universidad por 1 año para tomar un descanso. Necesitaba tiempo para asimilar todo y ayudar a mis papás con el dinero. 6 meses después, recibimos una llamada del internado. Habían cachado a mi hermano manipulando a otros chavitos, armando una nueva red. El patrón seguía, solo que en otro lugar. Querían avisarnos que estaba investigando cómo podía acceder a su herencia antes de tiempo. En mi graduación, que se pospuso, el auditorio se sentía vacío. No invitamos a nadie de la familia lejana. Esos lazos ya se habían roto por completo. Emma estuvo ahí, una de las pocas amigas que se quedaron. Mis papás estaban en primera fila, agarrados de la mano, con sus anillos brillando con la luz. Esa semana mi hermano mandó una carta. Reconocí su letra en el sobre y la tiré sin leerla. Hay relaciones que necesitan límites para siempre. Aprendimos que a veces amar significa dejar ir para siempre, que la paz no se trata de arreglar a los que no se pueden componer, sino de aceptar que hay heridas que no sanan jamás. Los asientos vacíos en la graduación contaban mejor nuestra historia que cualquier discurso. Sobrevivimos, pero la supervivencia nos costó todo, excepto quedarnos juntos, y quizá al final eso fue suficiente.